Vamos a ir ya adentrándonos en el budismo. ¿Qué es el budismo? Es una filosofía que tiene que ver con la medicina. Es una religión, una filosofía que tiene que ver con la medicina. El budismo surgió en el seno del hinduismo. El hinduismo sucedió a la religión védica. La religión védica es espiritualidad, conocimiento, ciencia y, y medicina. Y el hinduismo su sede viene de los Vedas, de la filosofía y de la religión védica, el hinduismo. Y dentro del seno del hinduismo, pues surge el budismo, la figura de Gautama, del señor Buda, en el seno del hinduismo. El hinduismo que se caracteriza, como ustedes saben, compañeras, compañeros, sobre todo insiste en la espiritualidad, en la filosofía, en la espiritualidad. Idea, como digo, reside, como viene del conocimiento védico, nos habla de un ser supremo. Perdón, védico, pero ya hablamos del hinduismo. Sí, védico, Vedas. Y el hinduismo, que sucede a los Vedas, sí nos habla, es un conocimiento védico, nos habla de un origen supremo de todo, de la realidad última, una verdad eterna, que le llaman Vedas. Y después, ahora el hinduismo lo llaman Brahman, que es el origen de todo, Brahman, que es el origen de todo, es el ser superior, la verdad última. Brahman, que tiene muchas manifestaciones, a quienes los hindúes pues veneran, podríamos llamarles dioses menores. Eso en Occidente puede crear una confusión pensando que es un politeísmo. Se veneran muchos dioses y no es politeísmo, es una espiritualidad y una religión monista, monoteísta, porque sí, veneran a Brahman, y todas las demás divinidades o dioses menores son expresiones diversas de Brahman. Hay uno solo, pero ese Brahman sí se expresa de diferentes maneras, ¿verdad? A los que los hindúes llaman dioses menores. Bueno, cuando surge Buda, sí existen todas estas dioses, ¿verdad? Y no solamente eso, ¿verdad? Sino que también el sistema social, político, era un sistema muy rígido, muy exigente, de muchas leyes, muy opresor. Entonces el pueblo estaba sufriendo, ¿verdad? Estaba sufriendo a consecuencias desde el punto de vista espiritual, esta cantidad de dioses. Bueno, y desde el punto de vista ya político también, ¿verdad? Buda nace en una corte real, ¿no? Entonces él se va dando cuenta de todo este sistema social, religioso, ¿verdad? Que realmente, pues, es que la gente sufre, ¿no? Que no les lleva a la felicidad. Y decide salirse de la corte, irse a vivir, a buscar la verdad. Como un mendigo, deja la corte, deja las riquezas, a buscar la verdad. A eso se dedica. Buda, el budismo, no busca tanto la veneración de dioses, no tiene curiosidad, diríamos, no tiene curiosidad sobre el origen del mundo, no, o tampoco el origen de la naturaleza, el origen de la divinidad de un dios o dioses, o asuntos similares, sino que le preocupa al señor Buda, lo que le preocupa, a partir de esta experiencia que él ha tenido,
cómo estaba viviendo la gente en su tiempo. Lo que le interesa es la situación del hombre, el sufrimiento y las frustraciones de los seres humanos. Es lo que constata y de eso se preocupa. Meditar, a descubrir esa verdad, a constatar de que realmente sí, la causa de esa infelicidad que existía entonces es el sufrimiento. Entonces, como les decía, no le interesa, no tiene curiosidad del origen de la divinidad, si hay Dios, no hay Dios, el origen no es una religión, sino que más bien es tampoco es una doctrina metafísica, ¿no? Es más bien una psicoterapia, ¿sí? La doctrina budista del Buda es una psicoterapia. Entramos ya en un campo médico. Es una psicoterapia. Buda mostró el origen de las frustraciones humanas, el origen del sentirse frustrado, fracasado, oprimido, derrotado. Es el sufrimiento, uno sufre. Entonces parece el origen del sufrimiento del ser humano, el origen del sentirse frustrado, derrotado, vencido, fracasado, como en la sociedad de entonces estaban muchos. Y eso es lo que le preocupa. Y al constatar que la causa de la infelicidad del ser humano es el sufrimiento, Buda, en el conocimiento que fue adquiriendo el estado meditativo profundo, ¿verdad? Lo que llaman, según la tradición, el árbol Bodhi. El árbol Bodhi. 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 Ahí fue donde le vino la luz, ¿no? La iluminación de cuál era el origen del sufrimiento del ser humano. Entonces él también nos mostró un camino para para enfrentar y superar el sufrimiento del ser humano. Un camino. Por eso decimos que es una psicoterapia. Y pues Buda pues se parece mucho a un doctor, ¿no? De nuestros días, que constata dónde está el mal, cuál es la causa. Nos habla Buda de cuál es la causa. Y también el modo de enfrentar y superar esa causa para que el sufrimiento desaparezca. Sí, hola, buenos días. Sí. No, hasta ahí que pretende, claro. Y todo el cargo, explica bien. Dije, ¿no? De Salvador Sánchez, Clara Correa, Gatel, Francisca Escobar. Y Alicia Reina. Alicia Reina. Pásate,
Me presento Alberto, él luego me va a apoyar también a pasar a su ¿vale? Y también para apoyar en los trámites de la aplicación para apoyar De nada. Bueno, entonces estábamos diciendo ya que se comporta como un médico, como un doctor, como un gran psicólogo, ¿verdad? Entonces, constatar el mal, ir a la raíz, cuál es la causa y el modo de aliviar ese mal. Y de ahí él saca lo que él llama las cuatro nobles verdades. ¿Cuatro? Sí. Que son el fundamento del budismo. Las cuatro nobles verdades. De las que vamos a hablar. Sakyamuni, bien antes precedido, sí. Siddhartha, porque lo conocen muchos, pues Sakyamuni se les hace un poco como Siddhartha Gautama. Siddhartha Sakyamuni Gautama, pero muchos le conocen para dice como Siddhartha Gautama. Buda no es así. Buda significa iluminación. Entonces el colegio de Siddhartha como el ser iluminado. Y no hay un solo Buda, hay muchos Budas, ¿no? Todos los que hemos llegado han llegado, pero todavía no he llegado. Todos los que han llegado a la iluminación, a lo que Buda llama el despertar, son Budas. Budas no solamente Siddhartha Gautama, todos los que han llegado a ese despertar, a esa iluminación, han descubierto en su interior, la pasión de ser, a ver qué bueno, Buda aprovecha los términos y parte de la filosofía hindú védica, hindú, su doctrina. Entonces hay tres términos, tres palabras, tres ideas que tenemos que conocer cuando nos adentramos en esta Ankara, Arima y Nirvana. Ya estos son ciertos que los Vedas y el hinduismo manejan. Y Buda. Estas son las que mencionó de las cuatro grandes. No, aparte. Esto es otra cosa. Sí. Todo lo que hacemos
Realmente, nuestro actual no es correcto. Y hacemos daño y lastimamos, ya que nosotros mismos por el otro. Hay una ley que nos estamos encadenados en la rueda de Sánchez, que es una interrupción, que es el Bolivia de la Sierra. Vamos modificando, ¿no? Para llegar al nirvana que ya despierta. A la iluminación, cuando ya nos hemos modificado en nuestro caso, ustedes dos nos pedimos que nuestras acciones son papeles, que es la ley de causa y de no nos hemos purificado en esta vida y no estamos en esta terminó que existían en el hinduismo, ¿no? Que el Buda se vale de ellos. Una pregunta. Sí. Al llegar al nirvana, se vuelve a reencarnar. Ya. Se une, bueno, a ser. Sí, ya. Sí, no se bloquea mi reencarnación. ¿Pero qué pasa con la compasión? Bueno, vamos a ver. Vamos a eso. Tras la muerte de Buda, se desarrollaron dos escuelas. La escuela Hinayana y la escuela Mahayana. La escuela Hinayana, que significa el pequeño vehículo, y Mahayana, el gran vehículo. ¿Por qué? Porque la escuela Hinayana se atiene al pie de la letra a las enseñanzas del Buda, al pie de la letra, es inflexible, al pie de la letra. Y después no todos tienen acceso a las enseñanzas del Buda, no todos, sino son aquellos que se han retirado de la vida y han entrado en un estilo de vida alejados del mundo, monjes, ¿verdad? Claro, no estaba al acceso de todos, ¿no? Y al pie de la letra, las enseñanzas de Buda. En cambio, el Mahayana, que surgió después, y que fue el que entró en Occidente, sobre todo el Mahayana, es más libre, en la interpretación de las escrituras. Y no solamente es más libre, sino que también, pues realmente, es más subjetivo, en el sentido que uno es quien interpreta, ¿verdad? No es que tengo que atender al pie de la letra, sino yo como lo entiendo. Para mí que me ayuda.
Entonces más libre, ¿no? Y van surgiendo otros pensadores que se iban aportando y no quedan atados a las enseñanzas históricas del Buda. Es la que penetró en Occidente. El budismo Mahayana, que se extendió en Tíbet, en China, en Corea, en Japón, como digo, pues es más flexible. Al extenderse por Asia, entró en contacto pues, con muchas culturas, diferentes culturas y mentalidades que interpretaron la doctrina budista desde su propio punto de vista, añadiendo ideas originales. De manera que nos encontramos el budismo como una filosofía altamente sofisticada. Han aparecido muchos maestros con grandes enseñanzas dentro del budismo, una interpretación libre de las escrituras, una filosofía altamente sofisticada con profundos aspectos psicológicos. El budismo mahayana no se pierde en especulaciones, ¿verdad? En filosofías, especulaciones, no, sino que realmente, como sucede muchas veces en la mística oriental, para el budismo el intelecto es un medio, un camino, la inteligencia, hacia la experiencia mística, hacia el despertar, como un camino. La esencia de esta experiencia, de estar en camino hacia el despertar, es ir más allá del mundo de las diferencias y de los opuestos intelectuales, ir más allá de las diferencias que nosotros vamos construyendo, de los opuestos intelectuales que vamos también nosotros clasificando, va más allá. Para llegar al mundo que en el budismo se llama el mundo asintya. Cuando hablamos de iluminación, despertar, no es un lugar, sino que es un estado de conciencia superior, ¿verdad? Un estado superior de conciencia, que es vivir la realidad sin diferencias. Todo es uno, todo está interconectado, todo es uno, somos uno. Las diferencias las creamos nosotros con nuestra mente, clasificando, dividiendo, bueno, son constructos mentales, ¿no? Las diferencias, las clasificaciones. Así ya es el mundo iluminado. Es llegar, sí, realmente a esta unión, ¿no? Superior a ese nivel de conciencia en que todo es uno. Todo es uno y ese uno tiene diferentes manifestaciones, ¿no? Pero que no son, esas separaciones no son expresiones diferentes, pero en el fondo todo es uno, todo está interconectado. De sentirnos uno. A este estado superior de conciencia es lo que llaman la Cintia. La experiencia de Gautama tiene lugar en una noche. Después nos dice la tradición histórica
de 7 años de agotadora disciplina, sentado en profunda meditación, como decíamos antes, bajo el árbol Bodhi. Entonces logró en ese momento la iluminación, la Cintia, del sentirse uno, de superar la división, todo eso es creación de la mente, no es real, es división de la mente. Entonces tiene lugar el acto del insuperado y completo despertar de Gautama, el despertar del Buda, es decir, del iluminado. Buda es el iluminado. Despertar a nuestra naturaleza original. Nuestra naturaleza original no es estar divididos, clasificados, separados, autónomos, independientes. No es esa nuestra naturaleza original. Nuestra naturaleza original es la unidad que hay entre todo y todos, ¿no? A nivel universal y a nivel, todo está interconectado, ¿no? Y llevamos la misma esencia, más o menos evolucionada en unos en otros, pero después la imagen del Buda en estado de meditación la habrán visto ustedes ahí muchas veces, ya sea en dibujos, en esculturas, realmente es muy venerada, ¿no? Ahí en la India tan venerada como puede ser aquí en Occidente la imagen del Cristo, ¿verdad? Tan venerada. Según la tradición budista, inmediatamente después de que Gautama, Siddhartha Gautama, logra la iluminación, nos dice la tradición histórica, inmediatamente después de su iluminación, Buda fue al parque del Ciervo, ahí en Benares, en la India. Y ahí empieza a predicar lo que él ha aprendido. Y a hacerse de discípulos. De discípulos que quieran escucharle, que quieran aprender, que quieran entrar en el camino de la iluminación, del despertar. Ahí en Benares, en el parque del Ciervo. También se le conoce como el Pico del Buitre. Bueno, y ahí lo que les enseña, esto sí se lo vamos a dar en copia a ustedes, a todos, ¿no? Ya lo hablamos con ustedes la clase pasada, con el estimado Ayurveda, pero vamos a dar la copia. Les habló de las 4 nobles verdades. Las 4 nobles verdades que resumen toda su enseñanza. Vamos a ver cuáles son esas 4 nobles verdades del budismo, en que se basa todo el sistema budista al que nos referíamos antes. La primera gran verdad que constata Buda es que en este mundo donde vivimos y lo repite 2 veces para decir que realmente el gran problema nunca, que significa sufrimiento. ¿Quién en esta vida no está sufriendo? ¿Quién? Por diferentes motivos. Bueno,
por diferentes motivos, pero ¿quién no está sufriendo? Pues esta es la primera gran verdad que Gautama da. El sufrimiento, insiste, dice dukkha, dukkha, 2 veces en sus escritos. El sufrimiento que según Buda que cómo entiende el sufrimiento. Si les interesa a ustedes después el esquema histórico de cuando fueron surgiendo, ahí me lo dicen. El sufrimiento, el dukkha, o también lo que llama Siddhartha Gautama, la frustración. Sentimiento, la frustración de sentirse completo, insatisfecho, que no logra sus objetivos, fracasado. Es de constatar de que todo lo que existe a nuestro alrededor, darse cuenta, todo lo que existe a nuestro alrededor es impermanente y transitorio. Todo lo que existe, incluyendo el ser humano. Todo es impermanente y transitorio. Sí, exactamente. El flujo del cambio dinámico, constante, todo cambia, todo cambia. El flujo del cambio, sí, de que todo aparece y se desvanece, son los rasgos básicos de la naturaleza y constituyen la raíz del budismo. Y constatar de que todo cambia, todo, nada, todo es transitorio, todo aparece y se desvanece. Y el sufrimiento surge, dukkha, surge, desde el punto de vista budista, cuando nos oponemos a este flujo constante, a este cambio, y nos aferramos a la transitoriedad, a lo transitorio. Nos aferramos a lo transitorio, nos oponemos a este cambio que es esto, ¿no? Y cuando nos aferramos a al flujo constante de todo y de todos, cuando nos aferramos y no queremos el cambio, lo rechazamos, nos oponemos a ese flujo constante, es cuando realmente viene lo que llamamos el deseo que origina el apego. El desear. Entonces, si divido, no me interesa el cambio, que es las diferencias, el flujo constante, no, sino que ya me identifico con algo, deseo y me aferro a seguir como estoy, me aferro a mi modo de ser, me aferro a todos los apegos y todos los deseos que podamos tener, ¿no? Me apego y me aferro. Entonces estoy obstruyendo ese cambio constante, ¿verdad? De todo y de todos. Nos oponemos al flujo de la vida.
Y esa doctrina de impermanencia incluye el concepto de que no existe incluso el ego ni el yo. No, nada tiene consistencia en sí misma porque cambia. Ahora es así, pero dentro de un momento, después o mañana va a ser de otra manera. Y eso está pues constatado, como vamos a ver después, por la ciencia moderna, ¿no? De que todo cambia, todo está en flujo constante, ¿no? El mismo átomo, ¿verdad? A través de las vibraciones, a nivel subatómico del átomo, a través de las vibraciones, influyen otros átomos y cambian químicamente y desencadenan reacciones químicas diferentes, ¿no? Entonces, querer influir en ese cambio del átomo, en sus reacciones químicas, ¿no? ¿Verdad? Estamos deteniendo la ciencia, estamos deteniendo algo que es real, ¿no? Y eso puede pasar pues a nivel mental también, querer aferrarnos a un deseo, yo quiero que sea así, y no Ay, perdón, no sé, por todo lo que existe en nuestro alrededor, todo es impermanente. todo. Ajá, ¿y qué más? Impermanente, en constante flujo, en constante cambio, todo aparece y se desvanece, todo. Nada tiene consistencia, nada. Nada en el ser humano tampoco, nada. Todo tiene su tiempo. Perdón, Todo tiene su tiempo, ¿no? de un tiempo que sí, cambia. Que cambia. Tiempo de llorar, tiempo Sí. de reír, tiempo de vivir. Como vives y como lloras y como todo. De tal manera que para el budismo la idea de un yo individual, un yo individual y separado es una ilusión, lo que el budismo llama. ¿Eh? Sí, después al ratito. El concepto también en el hinduismo, en el maya. Maya significa, ya no sé cómo se dice. Maya significa ilusión. Ilusión, algo creado por ¿Es la la mente. segunda? ¿Esa es la segunda o estamos hablando de la misma? De las cuatro verdades. Ah, lo de Esa pertenece a la primera, Sí. es parte. sí. Entonces la concepción de un yo individual, de un yo separado, de un yo independiente. Y no solamente el yo, sino aquello que deseo también es independiente. Yo hago lo que me da la gana, yo hago lo que quiero, yo deseo lo que me da la gana. Concebirte como algo separado, algo independiente. Realmente eso es maya, es una ilusión. Es algo creado por la mente, porque va a cambiar. Eh, y eso conlleva el maya, al aferrarse a una ilusión, lleva al sufrimiento y a la frustración, porque va a cambiar. Y cuando cambie te vas a sentir frustrado y vas a sufrir. Vas a sufrir. Si te aferras a algo y impides el cambio, te consideras como algo independiente, algo autónomo. Cuando cambie, vas a sufrir la frustración. Vas a sentirse frustrado, insatisfecho. Esa es la primera noble verdad. La segunda noble verdad es, como decíamos antes, si se fija sobre todo, pues el aspecto médico, psicológico. ¿Cuál es la causa de la frustración? ¿Cuál es la causa del sufrimiento? La segunda noble verdad. Es lo que llama, bueno, todos estos conceptos se llama Krishna.
El mismo Buda, cuando explica sus doctrinas, sus enseñanzas, después se pusieron por escrito, el no con el sánscrito. El sánscrito era como un lenguaje más reservado a niveles más superiores de gente, más civilizada. Entonces usaba un lenguaje que entendiera toda la gente, ¿no? Porque él hablaba gente de su vida, gente optimista, gente pobre. Entonces usaba un lenguaje Trishna. La causa del sufrimiento, dice el señor Buda, Trishna. ¿Qué es Trishna? El apego. El apego. El apegarse, el aferrarse. El inútil nacimiento a la vida. Es, el inútil aferramiento a la vida, inútil, porque no te lleva a nada. Que desde el punto de vista, es un punto de vista equivocado. Llamado en la filosofía budista avidia. Avidia, que significa ignorancia. Ignorancia. ¿De dónde viene nuestro apego, nuestro aferramiento? Somos ignorantes. La avidia. Y a causa de esta ignorancia dividimos el mundo en cosas individuales, perdón, en cosas individuales y separadas, debido a nuestra ignorancia. Dividimos a nosotros mismos y al mundo en cosas individuales y separadas. Y de la misma forma, pues tratamos de confinar las fluidas y cambiantes formas de la realidad creadas por la mente. Nuestra mente es la que crea, a causa de la ignorancia, esta separación que nos lleva al apego. Yo soy independiente, me hago lo que quiero, yo deseo lo que me da la gana. No me importa si me lastimo yo a mí mismo o lastimo a los demás. No, yo deseo esto y punto. Entonces caemos en ese círculo vicioso. Bueno, y eso tiene su karma, su efecto. Hablamos del karma, causa y efecto, tiene un efecto. Y eso es un círculo vicioso. Esa frustración va a llevar a otra. Porque me ha suprimido la causa es el apego. Entonces se queda uno atrapado durante toda la vida en ese círculo vicioso. Se queda atrapado. Porque no se ha enfrentado al desapego. A sentirse uno con todo. Estamos en constante cambio dinámico. Y a ese círculo vicioso es lo que llamamos el samsara, ¿verdad? Porque si nos vamos de esta vida así, ¿verdad? Pues el efecto, hasta que lleguemos a la iluminación, vamos a seguir en esta rueda del samsara, que es un círculo vicioso de aferramientos, de apegos, hasta que lo vayamos superando, ¿verdad? Y lleguemos al despertar. Es el samsara, ¿no? Samsara y el karma, la ley de la causa y el efecto.
La tercera noble verdad. El sufrimiento, la frustración, nos dice Gautama, pueden acabar, pueden terminar. Yo diría verdad, yo no sería así tan radical, yo diría, bueno, terminar en esta vida, el sufrimiento total, como que es difícil, ¿verdad? Yo diría, mostrando que se pueden terminar cuando hayamos llegado a la iluminación plena, perfecta, total, posiblemente, ¿no? Pero llegar hasta ahí, entonces que se puede terminar el sufrimiento, yo diría más bien aliviar mucho, mucho. Sí, gracias. Yo diría más que terminar, sí podemos aliviarlo, aliviar mucho nuestro sufrimiento y nuestras situaciones, mucho. Si no acabarlo, si no terminarlo, sí mucho te podemos aliviar. Sí, y trascender el círculo vicioso del sánsara y liberarnos del cautiverio del karma, de la causa y el efecto. Porque no hay nada ya que esté causando un efecto. Hemos purificado, estamos iluminados, hemos despertado. No hay nada que cause un efecto. Y nada que se rompe este círculo vicioso del sánsara. ¿Cómo se llama eso? ¿Cuál es? Estamos ya en la tercera noble verdad. El que el sufrimiento se puede acabar, se puede terminar. Tiene el final del sufrimiento. Por ejemplo, dukkha no sería el sufrimiento. Sería la causa del sufrimiento. La palabra para acabar el sufrimiento. La palabra para acabar el sufrimiento. Y no estoy puesto aquí porque es un poco larga. Dukkha, en lengua pali. Lengua pali. Todo esto es en lengua pali. Dukkha, Samudaya, Ariya, Sanka. Yo estudié el sánscrito, pero el pali no me ha dedicado a el pali. Pero Dukkha, en la cuarta noble verdad. Dukkha, Samudaya, Ariya, Sanka. Buda en sus enseñanzas, los alumnos, la cuarta. Estas son las cuatro. No, perdón, esa es la sí. Sí. Todo es. Esa es la 6, la segunda. La tercera lo expresa así, Dukkha, Nirodha, Ariya, Nidora. Es Nidora, perdón. Aquí lo expresa. Dukkha Nirodha. Sí, Nirodha Ariya Saka, así lo expresa Buda. Esta
es la noble verdad de la cesación del sufrimiento, es la total extinción y cesación de ese mismo deseo, su abandono, su descarte, liberarse del mismo y su no dependencia. Es lo que se denomina nirvana en sánscrito. Nirvana es la liberación del deseo, del aferramiento, de sentirnos separados, individuales, realmente que reconocer que todo pasa, todo cambia, nada tiene consistencia en sí mismo, por lo tanto no tenemos por qué aferrarnos, no tenemos por qué apegarnos. El desapego, ese es el nirvana. Bueno, el deseo, cuando hablamos del deseo, para entender bien cuando el deseo es lo que nos motiva para vivir. Si no tuviéramos deseos, pues no todos tenemos nuestros deseos en esta vida, ¿no? ¿El cuarto sería el nirvana? Sí, que es ya el desapego total, ya. Nirvana. Es el tercero, el nirvana. Ah, pero el cuarto también. No, el cuarto no. Entonces el deseo, ¿cómo la cesación del deseo? Si el deseo es la razón de vivir. Entonces, ¿en qué sentido hablamos de extinguir el deseo? Es que si extinguimos todos nuestros deseos, pues mientras estamos en esta vida, pues todos tenemos deseos de mejorar, de alcanzar un proyecto, Pero motiva, ¿no? A crecer. Lo que dice, cuando siguen con ellos. Sí, deseo, en el sentido del budismo, significa cuando realmente cuando hay apego al deseo, cuando caemos en el hábito de desear por desear. Cuando caemos en el hábito de desear por desear, cuando siempre estamos deseando y deseando, pues hoy tengo una computadora de esta marca que me compré hace un mes. Ah, pero dentro de 3 meses va a salir otra marca mejor. Ah, pues Quiero la mejor. sí. O tengo ya una casa y está bien esta casa, pero dentro de un año ya me he cansado. Voy a buscar otra casa. Claro, un carro igual. Pues siempre estamos siempre deseando. Cuando caemos en el hábito de desear y cuando no logramos realizar ese deseo, yo quiero comprarme una computadora mejor, porque esta ya la compré hace un año, pero ha salido una marca posterior, que es más completa. Pero si no logro eso, ya me siento frustrado, me siento mal. Entonces, en cuando nos damos cuenta que ya caemos en un deseo patológico. Si no lo has logrado, no tienes por qué sentirte mal. La humanidad está en decadencia, ¿no es? La humanidad está en decadencia, entonces. Porque todo, la televisión, los medios de comunicación promueven el deseo desmedido. Claro. Pues sí. El deseo desmedido. Cuando no hemos logrado ese deseo, nos sentimos fracasados. No he logrado. No he podido comprar mi computadora. Entonces, no he podido conseguir esta casa que yo quería conseguir esta casa. Sí, ya tenía yo una muy bien y estaba contento, pero ya he buscado otra cosa, pero no la he conseguido. Se podría decir que el deseo hasta cierto punto es bueno. Es bueno, es necesario. Claro, balanceado, ¿no? Porque deseo tener un título, ¿no? Por eso. O sea, es bueno, pero balanceado. Es bueno que tú desees tener una casa mejor, sin la que estás incómodo. Es bueno que desees otra casa, pero si no la consigues, por lo que sea, no te sientas mal. Si no la consigues, por la circunstancia que sea, no te sientas mal. Y que no caigas en el hábito de desear, y bueno, por fin logré esta casa, pero resulta que a los 6 meses quieres otra. Y pasa 6 meses, no, quiero otra.
Y estás en este círculo vicioso de estar siempre deseando. Y porque hay círculos viciosos y círculos virtuosos. Pues sí, viciosos y virtuosos. Sí. El deseo es necesario en esta vida, sí, pero saber cómo deseamos, ¿no? Y no sentirnos frustrados cuando no hemos logrado nuestro deseo. Y después ya vendría la cuarta noble verdad, que es el camino. El camino para lograr el cese del apego. Y lograr, sí, cuando se ha logrado el cese del apego, del deseo, el deseo desbalanceado, pues, entonces llega el despertar, la iluminación. No tengo deseo, no tengo que sufrir por que no logro mis deseos y no me voy a aferrar, a pegar, porque sé que todo cambia. ¿Qué sentido tiene desear por desear y eso tiene que ser así? Si eso puede cambiar, se va a cambiar, ¿no? La palabra del camino, Esa es la cuarta verdad, la cuarta noble verdad que el budismo se llama el octuple camino, que son ocho caminos, 8 veredas. así como no cumple o El octuple camino de lo puedes escribir. octuple, 8, el octuple camino. El noble octuple sendero, la cuarta verdad. El noble octuple de 8 sendero. Noble octuple sendero. Las dos primeras etapas de este camino, como ya hemos visto, nos dice Buda, es el bien ver y el bien saber. El bien ver y el bien saber. Tratar de quitar nuestra biblia, nuestra ignorancia, ¿no? Es un bien ver y un bien saber. Es decir, una clara percepción de la situación humana, clara percepción, influida no por la ignorancia, sino por la sabiduría. Las 4 siguientes verdades tienen que ver con una correcta forma de actuar. Una correcta forma de actuar y dan las reglas Buda para para el sendero budista, que es un sendero que él llama el sendero medio, que transcurre entre campos opuestos. Es decir, es un camino del medio. No uno puede ir de un extremo a otro, ¿no? No vivir de un extremo a otro, sino una vida equilibrada, balanceada, ¿verdad? Sin vivir en los extremos, en equilibrio. Y es lo que llama Buda camino del medio. Y tiene que ver con una correcta forma de actuar. Y las 2 últimas etapas están relacionadas con la verdadera conciencia y la correcta meditación. La verdadera conciencia y la verdadera meditación que nos llevan a esta iluminación, a este despertar. Una conciencia correcta y verdadera iluminación a la que nos llegan las 2 primeras etapas, el bien saber y el bien ver y el bien saber. La sabiduría nos lleva realmente pues a un estado de conciencia superior, una verdadera conciencia y una correcta meditación. Y este octuple camino pues, nos lleva ya a la meta final, al despertar, a la iluminación, al sentirnos uno, ¿verdad? Uno con todos, ¿verdad? Uno con el universo.
A ver si le saco copia a esto. Al ratito. Al ratito. Mire, también una consecuencia, a ver qué hora es. Ay, Dios, ya se me va haciendo tarde. Bueno, ahora se los doy para que no estén leyendo. Sí. Mira, aquí en Occidente se ha ido introduciendo el budismo en la forma que llamamos el Zen, budismo, el Sazen, el budismo Zen, aquí en Occidente. Hay tema de otra clase, sería ya con ustedes, tendremos oportunidad de verlo, el budismo, cómo se fue introduciendo en Occidente a través de lo que llamamos el budismo Zen. El budismo Zen que tiene un origen, el budismo se fue extendiendo, ¿no? A los primeros países donde se extendió fue China, y países adyacentes, y Japón, y países adyacentes. Entonces ellos ya desarrollaron su propio, sí, estilo budista, filosofía budista. Y concretamente allí en China, lo que llamaban el Chan, que significa Zen, Zen, C-Z-E-N, y que los japoneses después, China y Japón, tenían mucho intercambio cultural y mucho. Entonces también desarrollaron su método propio del budismo y la influencia Zen de China. Y fue la escuela que sobre todo llegó a Occidente, la escuela del budismo Zen. Pero ya sería tema de otra clase el ver esto, ¿verdad? El Zen, el budismo Zen. Cómo se introdujo aquí en Europa y qué es, cómo se vive y se practica el budismo Zen, que es una escuela del budismo. Mahayana, el budismo Zen es de la segunda escuela budista Mahayana. De la escuela Mahayana surge la escuela Zen, el budismo Zen, que fue la que llegó aquí a Occidente. Bueno, miren, vamos, ya va avanzando el tiempo, yo quisiera entrar más en la práctica. Incluso hacer con ustedes alguna breve meditación. Sí. Cuando una persona se atrasa al deseo, ¿qué la persona tendría que meditar? Claro, sí, pues sí. Sí, tendrías que salir de esa ignorancia, ¿verdad? De ese bien ver y bien saber pues, salir de esa, en el fondo hay la vidia, ignorancia, ¿verdad? ¿Por qué tengo este aferro, este deseo, este apego, ¿no? El bien saber y el bien saber. Y una de las prácticas que nos ayudan para elevar nuestro nivel de conciencia, ¿no? Si estoy aferrado a esto y solo quiero esto y me apego a esto, tienen un nivel de conciencia muy básico, ¿verdad? Entonces hay que elevar ese estado, ese nivel de conciencia. Y para elevar ese nivel de conciencia, pues hay diferentes métodos, ¿no? Está el yoga, por ejemplo, está la meditación, ¿sí? Entonces tenemos que aprender a meditar. Está lo que dice la verdad, el actuar, el correcto actuar, un actuar correcto, ¿no? Y adecuado, una vida ecuánime. Esto conlleva también realmente el sentirnos a seres interconectados. Somos expresiones de la misma esencia, del mismo plano universal, de la conciencia cósmica, somos manifestaciones. Esto nos debe llevar también realmente a no sentirnos mal
por el otro, por lo que el otro piense de mí. Eso sería. El otro puede pensar de mí lo que quiera. Es dueño de sí mismo. Pero yo no tengo por qué sentirme mal, sino saber respetar. Respetar y punto. Él es así, él piensa de esta manera, él piensa mal de mí, él me critica. Bueno, él es así. Pero yo soy repetido, yo no me tengo que sentir mal, porque si no estoy deseando, me estoy apegando a que piensen bien de mí, es un apego. A que piensen bien de mí, a que hablen bien de mí, a que me den aplausos, a que me den... El actuar del otro no tiene por qué influirme a mí. El otro es independiente, bueno, de cierta manera, puede pensar como quiera, pero no me tiene que influir en mí. Bueno, yo quisiera hacer una práctica de meditación con ustedes. Ya con los que están en este curso, ya hemos hecho algunas prácticas de meditación. Quisiera hacer alguna con ustedes y terminar así, terminando nuestra clase. Mira, hay diferentes técnicas de meditación, pero aquí ya hablamos con ustedes. Una de las técnicas que es un poco complicada, por lo que yo he oído a algunos de ustedes, el Anapasati, ¿verdad? Pero una vez que se conoce y se ha adquirido la práctica, es muy sencilla. Es muy sencilla. Bien, aquí vamos ahora a meditar. Hay diferentes formas de meditar. La meditación Zen es meditar en silencio. En silencio para lograr la experiencia de la realidad aquí y ahora. Punto. Es lo que va la Anapasati. La experiencia de la realidad aquí y ahora. Y punto. Y tratar de llegar a ese vacío, ¿no? A ese vacío de nuestro yo, de nuestro pensamiento, de nuestra mente. Llegar a ese vacío de tal manera que tener conciencia de que lo que pasó antes, lo que pasó ayer, ya no existe. Ya no existe. Si existe, es aquí. Pero en la realidad ya no existe. Lo que va a venir después, o pensamos que va a venir después, o queremos que va a venir después, tampoco existe. Es una realidad, un constructo. Lo único que existe en la realidad para nosotros es el aquí y el ahora. Es este momento. ¿Cómo estamos? ¿Cómo sentimos? Es la única realidad que existe. Entonces, la meditación es tratar de llegar a tener esa experiencia. La experiencia del aquí y el ahora y el vaciarnos de todo lo que me pasó ayer, en mi vida pasada, o todo lo que yo planeo para después, o lo que va a venir después, o problemas que pueden venir. No. Aquí y ahora. Y centrarte en el aquí y ahora, simplemente, pues, ya sea en silencio, ya sea centrándote en tu respiración, la respiración diafragmática, en tu respiración, ya sea escuchando un mantra. Un mantra son versos muy antiguos, ¿no? Versos muy antiguos cantados que tienen una finalidad de las vibraciones que nos transmite el mantra modifican nuestro nivel de conciencia, nuestro estado mental. Es un mantra. A través de las vibraciones equilibran nuestro nivel de conciencia, nuestra mente. Entonces vamos aquí a hacerlo una meditación así en silencio,
uniendo las manos sobre las rodillas y vamos a escuchar un mantra. Un mantra muy hermoso, que el tiempo se nos haya ido tan deprisa. Pero así es el tiempo cambiante y eso. Y vamos a hacerlo. Antes hablábamos no quería de eso, es importante. Antes hablaba de la confusión. Miren, una de las del el ideal de la escuela hinayana, al final, la primera, que se mantiene fieles a las escrituras de Buda, es llegar al nirvana. El Mahayana, llegar al nirvana, pero para Buda. La compasión es uno de los conceptos básicos del budismo Mahayana. No llegar solamente al nirvana, ya yo he alcanzado la iluminación, el despertar, ya soy feliz. No. Si lo has alcanzado, es para volver. Y ayudar a otros a que recorran el camino. Para que comprendan cuál es el la causa del sufrimiento, y el sufrimiento y la necesidad del Mahayana. Volver, no quedarse, sino volver. Bueno, entonces vamos a ir terminando con esta meditación. Vamos a poner, voy a tocar la campana, hacer a tocar la campana de vez en cuando para centrarnos. Si nos vienen ideas, pensamientos de antes, después, pues que eso dejar lo que pase, ¿verdad? No rechazarlo, porque si lo rechazas se van a fijar más todavía. Sino dejarlos que así como vienen, que se vayan, y si me vienen pensamientos, volverme a centrar en mi respiración, en el mantra, en el sonido de la campana. Son vibraciones muy penetrantes y que te van a llegar muy dentro de ti mismo. Postura que quiera, mejor postura la flor de loto. Entonces, pues sí, empezamos. Procuren relajarse, las manos en las rodillas, vueltas, las manos con este mudra. Respiración diafragmática, lenta. Dejar que el cuerpo haga su ritmo natural de respiración, no forzarla, sino su ritmo natural. Damos 3 veces profundamente, abrimos los ojos. Bueno, es una meditación breve, muy breve, ¿verdad? Que podría haber durado media hora, 1 hora. La campana tibetana es la unión del gorjo, el aspecto masculino, con el femenino, que es la campana. La unión de lo masculino y femenino que provoca este sonido que tenemos, masculino y femenino. Entonces, compañeros, pues vamos a ir acabando ya son las 11.